Buenas noches, siendo las 10 menos 5 de la noche, me dispongo a grabar la biografía de Lacan, una de las biografías, la de Elizabeth Rudinesco. Eh, Vamos por el capítulo 2, si no me equivoco, Elogio de la paranoia. Eh, bueno, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, así el proyecto va creciendo y el algoritmo nos empieza a recomendar. Bueno, elogio de la paranoia. En el Hospital Santa Ana, durante un año, Lacan utilizó todos los medios de que disponía para construir un caso de paranoia, de autocastigo, más cercano a sus preocupaciones doctrinales que al verdadero destino de Marguerite Pantin, esa mujer que había errado su crimen, presentaba signos reales de paranoia y a la vez, sin duda alguna, era perseguida, megalómana y mística. Nada prueba, sin embargo, que esa paranoia haya sido tan construida y organizada como afirma Lacan. Y, no obstante, será él quien acabará por imponer a la posteridad la historia de un caso que resultó más verdadero que el destino de una mujer atrapada en el anonimato de la psiquiatría de asilo y cuyo propio personaje quedará como letra muerta. Frente a Marguerite, Lacan pasó fácilmente de la clínica psiquiátrica a la encuesta sociológica y de la investigación psicoanalítica al examen médico, sin tratar nunca de escuchar otra verdad que la que confirmaba sus hipótesis. Me llama la atención esto, ¿no? Pasó de la clínica psiquiátrica a la encuesta sociológica y de la investigación psicoanalítica al examen médico. Esta segunda em, metáfora, este, tiene un nombre, esta figura, y no recuerdo ahora, este tropo literario. Em, pero pasar de la investigación psicoanalítica al examen médico es renunciar a todo el dispositivo del psicoanálisis, porque históricamente el examen médico se agota cuando empieza la investigación psicoanalítica, ¿no? Entonces pasó de la clínica psiquiátrica a la encuesta sociológica y de la investigación psicoanalítica al examen médico, sin tratar nunca de escuchar otra verdad que la que confirmaban sus hipótesis. Bueno, lo está acusando aquí a Lacan de eh, ser muy apegado a las hipótesis que él proponía. Eh, Habría que ver, ¿no? Si la investigación científica no hace otra cosa que oír las hipótesis que plantea y perseguir los datos eh, acorde a esa hipótesis, ¿no? Para confirmarla. Eh, Incluso para refutarla, ¿no? Pero siempre, no sé, me imagino eh, el acelerador de hadrones, el acelerador de partículas, está constituido en función de un conjunto de hipótesis que hacen que ese dispositivo
tenga esas dimensiones y esa tecnología y no otra. ¿M? Así que no sé si es una acusación eh, muy negativa esta de que sin tratar nunca de escuchar otra verdad que la que confirmaba sus hipótesis, siendo además Lacan un fundador de una escuela de psicoanálisis que hasta el día de hoy tiene sus adeptos, ¿no? Por lo tanto, en fin, disimuló la identidad de la paciente bajo el nombre de pila de Aimé, Amada, inspirándose así en la novela que ella no había logrado publicar. Hizo de ella una empleada de los ferrocarriles y designó con iniciales a los personajes y los lugares que incumbían a su vida. Finalmente modificó ciertos acontecimientos hasta el punto de que es difícil, aún hoy, hacer el reparto de las deformaciones intencionales y de los errores reales. Fue a su amigo Guillaume de Tardé, hijo del sociólogo, a quien pidió un peritaje grafológico de la escritura de la paciente. Este observó el sentido artístico, la cultura, el infantilismo, la angustia, la agitación y la reivindicación. Ni un solo instante observó la presencia de una psicosis. Para definir la naturaleza del fenómeno paranoico, Lacan adelantaba cinco nociones: la personalidad, la psicogenia, el proceso, la discordancia, el paralelismo. Sin citar el nombre de George Politzer, se inspiraba en sus trabajos sobre la psicología concreta y especialmente en la crítica de los fundamentos de la psicología, publicada en 1928, pero era de Ramón Fernández de quien tomaba el término personalidad, para hacerlo funcionar según tres ejes: el desarrollo biográfico, traducía la manera en que el sujeto vivía su historia; la concepción de sí marcaba la manera en que llevaba a su conciencia las imágenes de sí mismo; la tensión de las relaciones sociales expresaba el valor representativo de que se sentía afectado respecto del prójimo. Por medio de esta definición, Lacan inauguraba, a la manera de Freud, un modo de pensamiento tópico que volverá a encontrarse a todo lo largo del trayecto intelectual. En 1932, el sujeto no era a sus ojos sino la suma de las representaciones conscientes e inconscientes puestas en obra dialécticamente en una relación con el prójimo y con la sociedad. Un sujeto en el sentido de la fenomenología psiquiátrica. En cuanto a la personalidad, estaba dotada de una organización específica que corregía el punto de vista fenomenológico. Refiriéndose al trabajo crítico de Henri Ey a propósito del automatismo mental, Lacan llamaba psicogenia a esta organización. El empleo de este término no era anodino. Si se prefería psicogenia a psicogénesis, es que la palabra se alejaba más del constitucionalismo, no remitía en efecto a ninguna organogénesis, no remitía en efecto a ninguna organogénesis,
No suponía ningún funcionamiento estático e integraba la idea del dinamismo. Para que el síntoma fuese de naturaleza psicogénica, eran necesarias tres condiciones. El acontecimiento causal debía determinarse en función de la historia del sujeto. El síntoma debía reflejar un estado de la historia psíquica de dicho sujeto. El tratamiento debía depender de una modificación de la situación vital de ese mismo sujeto. Sin rechazar la causalidad orgánica, Lacan subrayaba que ésta se colocaba fuera de las categorías de la psicogenia. Así, recusaba a la vez la tesis de Sireux y de Capgras, según la cual había un núcleo de la convicción delirante, la de Clerambault, sobre el síndrome del automatismo mental, y la de Ernest Dupré sobre los cuatro signos cardinales de la construcción paranoica. En esa perspectiva, la etiología de la paranoia y de la psicosis en general correspondía a una historia concreta del sujeto en sus relaciones con el mundo, incluso cuando intervenía, por otra parte, una sintomatología de origen orgánico. Este abordamiento se situaba en la línea de los trabajos de Eugene Minkowski, elogiosamente citado por Lacan, miembro fundador del grupo L'Evolution Psychiatrie. Este había introducido en el saber psiquiátrico francés de la posguerra las concepciones fenomenológicas nacidas de las investigaciones de Edmund Husserl y de Ludwig Binswanger. Desde 1923, a propósito de un caso de melancolía, había recurrido a una doctrina totalizante de la enfermedad mental centrada en la historia existencial del sujeto, en su relación con el tiempo, con el espacio y con el prójimo, poniendo en juego una noción de alteración de la relación del hombre con el mundo, en la que la estructura no estaba asimilada a una construcción de tipo estático, sino a un dinamismo. Lacan convocaba, pues, esta terminología para alejarse inmediatamente de ella y preferir la de Karl Jaspers, de quien tomaba la noción de proceso. La traducción de la psicopatología general había causado gran revuelo en 1928. Paul, Paul Nizan y Jean-Paul Sartre, ambos alumnos de la Escuela Normal Superior de la calle de Ulm, habían participado en el perfeccionamiento del texto francés. En esa obra de primera importancia, publicada en Heidelberg en 1913, Jasper construía una herramienta capaz de ordenar el pensamiento psiquiátrico a partir de una clínica diferencial de la psicosis. Para eso distinguía las prácticas del sentido y de las ciencias de las causas. Para eso distinguía las prácticas del sentido y las ciencias de la causa. Las primeras pertenecían al terreno de la simple comprensión, Verstehen. Las segundas correspondían al campo de lo explicable, el Clarum.
En el primer caso, un estado depende de otro al que sucede. El amante se vuelve celoso por reacción. Si ha sido engañado, un candidato es desdichado cuando fracasa en su examen y está por el contrario lleno de alegría si todo le sale bien. En el segundo hay algo incomprensible y para comprender hay que recurrir a otra lógica a otra lógica que la de la evidencia reactiva. Las voces escuchadas por un alucinado, las persecuciones imaginadas por un paranoico, pertenecen pues al terreno de lo explicable por el encadenamiento causal, de donde la noción de proceso, esta implica un cambio en la vida psíquica, escapa a la relación de comprensión si da cuenta de manera racional del sinsentido específico del delirio. Es fácil imaginar el beneficio que sacó Lacan de semejante noción en su construcción de una ciencia de la personalidad. Gracias a ella, estaba capacitado para privilegiar una lógica formal de la causalidad en detrimento de una simple comprensión del sentido. Sin embargo, como observa François Leguil, proponía una utilización sesgada de de la obra jasperiana. Habiendo asimilado ya los grandes principios del descubrimiento freudiano, no necesitaba establecer una dicotomía entre lo comprensible y y lo explicable. Sabía que uno y otro eran aliados. Por eso elaboraba una teoría de las tres causas, que, sin ser estrictamente freudiana, estaba a la vez muy alejada de la óptica jasperiana. Transgredía en todo caso la cuestión de la dicotomía, volveremos sobre esto. Queda por saber entonces por qué Lacan movilizaba con tanta energía unos trabajos sobre los que pretendía apoyarse en el mismo momento en que se alejaba de ellos para no conservar más que un esqueleto suyo. De hecho, Lacan actuaba con Jasper como con la mayoría de los autores en que se inspiraba. Cada préstamo conceptual, cada referencia a una noción, cada mirada sobre una doctrina le servían siempre para desplazarse a otro lugar, para jugar a la vez el papel de derribador de los valores antiguos, de heredero de una larga tradición de antepasados y de iniciador solitario de una ciencia nueva. Bueno, ya desde muy joven estaba esta idea de fundar una ciencia nueva, ¿no? Inacible Fénix movilizaba siempre el clasicismo contra el modernismo. Bueno, acá entiendo que será el modernismo en el sentido de lo actual. En así me parece que está aquí usado, no sé. Inacible Fénix movilizaba siempre el clasicismo contra el modernismo, la subversión contra la genealogía, para metamorfosearse de inmediato en adversario de sus propias tesis, al capricho de un estilo barroco donde la dialéctica de la presencia y de la ausencia se encadenaba con la lógica del desplazamiento y del rodeo. A este respecto, la fascinación experimentada ante Marguerite remitía también ella a un juego de escondite. Proveniente de un largo linaje de pañeros, de mercaderes de vinagres y de representantes de ultramarinos, Lacan se había negado a dedicarse a la tienda, soñando con la gloria y el poder intelectual. La voluntad de éxito fue, pues, en él el significante principal de un deseo bovariano de cambiarle de identidad, de cambiar de identidad. Y Marguerite era
como un doble de él mismo, menos afortunada y más terrestre. Era, sin embargo, originaria de la misma Francia profunda. Aspiraba al mismo éxito intelectual, a la misma celebridad. Y sí, en 1931 Lacan fustigaba a los hombres paranoicos para mandarlos mejor al infierno de la sinrazón. Daba un cambio un año más tarde ante el contacto de una mujer autodidacta y solitaria, cuyo destino hubiera podido ser el suyo si en lugar de tener acceso a una carrera médica, él hubiera caído en la errancia y el delirio. Sin duda era preciso que la paranoia fuera femenina para que el hijo de Alfred pudiese contemplar en el espejo que le tendía Aimé una imagen invertida de su propio universo familiar. Un universo de normalidad donde reinaba, sin embargo, bajo el emblema del amor cotidiano, la desmesura enmascarada de una locura de largo recorrido. Y será pensando a la vez en la pasión criminal de Aimé y en el encierro de su hermano como Lacan escribirá estas líneas. La sociedad moderna deja al individuo en un aislamiento moral cruel y muy particularmente sensible en esas funciones cuya situación intermediaria y ambigua puede ser por sí misma fuente de conflictos interiores permanentes. Otras personas han subrayado el importante contingente que aportan a la paranoia esos o los que llaman con un nombre injustamente peyorativo los primarios, maestros e institutrices, gobernantas, mujeres dedicadas a empleos intelectuales subalternos, autodidactas de todas las especies. Por eso nos parece que este tipo de sujeto debe encontrar el mayor provecho en una integración conforme a sus capacidades personales en una comunidad de naturaleza religiosa. Encontrará en ella una satisfacción sometida a reglas de sus tendencias autopunitivas. A falta de esa solución ideal, toda comunidad que tienda a satisfacer más o menos completamente las mismas condiciones, ejército, comunidades políticas y sociales, militantes, sociedades de beneficencia, de emulación moral o sociedades de pensamiento, gozarán de las mismas indicaciones. Se sabe por lo demás que las tendencias homosexuales reprimidas encuentran en esas expansiones sociales una satisfacción tanto más perfecta cuanto que está a la vez sublimada y más, cuanto que está a la vez sublimada y más garantizada contra toda revelación consciente. Leo de vuelta esa última parte. Se sabe por lo demás que las tendencias homosexuales reprimidas encuentran en esas expansiones sociales una satisfacción tanto más perfecta cuanto que está a la vez sublimada y más garantizada contra toda revelación consciente. Bien, o sea que en la integración, ahí está pensando Lacan que en la integración eh, en una comunidad que tenga cierta rigidez ortodoxa, em, puede el paranoico, las personas paranoicas, eh, encontrar un lugar. La exposición del caso Aimé servía de pivote y de ilustración al conjunto doctrinal enunciado en la primera parte de la tesis. Al abordarlo, Lacan abandonaba el terreno de la psiquiatría por el del psicoanálisis.
Desde ese momento era de Freud y de sus discípulos de quien tomaba prestado algunos conceptos clínicos y era a la filosofía a la que se refería para la armadura teórica de su desarrollo. Mostraba primero que la significación inconsciente del motivo paranoico aparecía en un mecanismo de delirio entre dos, en el que la hermana mayor sustituía a la madre, después que la paranoia de Marguerite surgía en el momento de la pérdida del primer hijo, y finalmente que la erotomanía estaba ligada a una homosexualidad. Por un lado, Aimé se apegaba a las mujeres célebres porque éstas representaban su ideal del yo. Por otra, se prendaban del principio de Gales a la vez para satisfacer su rechazo de las relaciones heterosexuales y para desconocer las pulsiones experimentadas hacia su propio sexo. Al herir a la actriz, hería pues a su propio ideal. Pero el objeto al que hiere, escribe Lacan, no tiene sino un valor de puro símbolo y no experimenta con su gesto ningún alivio. Sin embargo, con el mismo golpe que la hace culpable ante la ley, Aimé se ha golpeado a sí misma y cuando lo comprende, experimenta entonces la satisfacción del deseo cumplido, el deseo ya inútil se desvanece. La naturaleza de la curación demuestra, nos parece, la naturaleza de la enfermedad. Si Aimé se hiere a sí misma y realiza así su castigo, es que transforma su reivindicación paranoica en una paranoia de autocastigo. Y Lacan hacía de ese mecanismo un verdadero prototipo, hasta el punto de querer aumentar con una entidad nueva la nosología ya tan gravosa de la psiquiatría. Aplicando este desarrollo de la historia de Marguerite, Lacan retomaba la teoría de las tres causas. La causa eficiente de la psicosis de Aimé residía a sus ojos en el conflicto moral con la hermana. Determinaba la estructura y la permanencia del síntoma y se traducía por una fijación de la personalidad en el estadio del complejo fraterno, a lo cual se añadía la causa ocasional que aportaba una modificación en la organización del sujeto y después a la causa específica que era la tendencia concreta y reactiva. En el caso de Aimé se trataba de la pulsión autopunitiva. Con esta teoría de las tres causas, Lacan recusaba toda idea según la cual habría un origen único de la psicosis. Acentuaba, por el contrario, la noción de determinación múltiple. Si no hay una causa única, no hay tampoco una esencia de la enfermedad, puesto que la naturaleza de esta queda demostrada por la naturaleza de la curación. Dicho de otra manera, la locura corresponde a una existencia y por lo tanto a un materialismo e incluso a un materialismo histórico. Lacan privilegiaba así la historia de la personalidad. En este marco, la paranoia aparecía como un retoque de esta, como una mutación del yo o también como un hiato entre una situación anterior y la eclosión del delirio. En cuanto a la paranoia de autocastigo, presentaba la particularidad de ser curable,
En consecuencia, si esa forma de psicosis era susceptible de curación, ¿por qué no reactualizar la gran idea de la curabilidad de la locura y de su prevención, que había sido propuesta en vísperas de la Revolución Francesa por Philippe Pinel y luego abandonada por sus herederos a medida que se consolidaba el asilo y la creencia en la organicidad? Lacan no se aventuraba en ese terreno, hostil a los enciclopedistas y al espíritu de las luces, no alababa nunca los méritos del tratamiento moral. Pensaba que la locura estaba inscrita en el corazón del hombre según una red de causas múltiples, pero no creía en la idea según la cual habría en ella un resto de razón, y en ese resto un progreso siempre posible de la una sobre la otra. En realidad abordaba el continente de la locura a partir de la revolución freudiana y de la primacía del inconsciente. Y como esa revolución resolvía la cuestión contradictoria de la relación de la libertad con la enajenación, el hombre es libre pero no es el amo en su casa, recusaba el conjunto de los prejuicios filosóficos que a sus ojos dominaban la historia de la medicina. Por eso rechazaba conjuntamente el vitalismo que teorizaba un principio vital entre el cuerpo y el alma, y el mecanicismo que reducía la vida a un juego de fuerzas en movimiento. Más allá de Piner, Asclepiades, Galeno y sobre todo Esquirol, de quien hacía el padrastro, mal padre, de la psiquiatría, Lacan invocaba a Hipócrates como verdadero iniciador de la observador psiquiátrica, de la observación psiquiátrica. Y para dar la coz del asno a los psicólogos y a los organicistas de todas clases, no vacilaba en saltar por encima de 25 siglos y en tomarse por el heredero directo y legítimo del dios de la medicina, dios griego de preferencia. Pero como era necesario de todos modos abandonar el Olimpo de la palestra por la palestra del bajo mundo ordinario, preconizaba un tratamiento adaptado a la naturaleza de la enfermedad. Prudentemente abandonaba pues la posición represiva que había adoptado cuando era todavía adepto de Clerembault y hacía el elogio de la cura psicoanalítica, de la profilaxis y de la tolerancia. En una palabra, se unía a su pesar a la gran corriente del alienismo, de las luces y de la psiquiatría dinámica, representado en Francia por la escuela de Claude y por los fundadores del grupo de la escuela de psicoanálisis, de la, em, ay, no me acuerdo cómo era la sigla de esta SPP, Sociedad Psicoanalítica de París, creo que es. Sin embargo, no se situaba en el mismo terreno epistemológico. Antes de él, la primera generación psiquiátrico-psicoanalítica francesa había introducido la doctrina vienesa en el marco de un saber psiquiátrico nacido de la refundición de la teoría de la herencia, em, de la herencia de generación. Había modificado pues ese saber por integración de
esta en aquel. Ahora bien, por primera vez en la historia del movimiento francés, Lacan invertía este proceso y hacía emerger un encuentro inédito entre el dinamismo y el freudismo, un encuentro del segundo tipo. No solo se negaba a integrar al psicoanálisis y a la psiquiatría, sino que mostraba la necesidad absoluta de dar prioridad al inconsciente freudiano en toda elaboración nosográfica brotada de la psiquiatría. Me fui a buscar nosográfica, me fui a buscar nosográfica que no tenía, no recordaba qué quería decir. Y tiene que ver con las descripciones de las enfermedades. Entonces, eh, Lacan pugnaba, dice Rudinesco, por darle prioridad al inconsciente freudiano en toda elaboración eh, nosográfica brotada de la psiquiatría. Es decir, en la medida en que la psiquiatría iba describiendo ciertas enfermedades, Lacan pretendía darle una prioridad al psicoanálisis de Freud, al psicoanálisis, al inconsciente de Freud, ¿no? Al descubrimiento freudiano, en definitiva, ¿no? Em, Además, no vacilaba en valorizar el pensamiento filosófico y psiquiátrico alemán en detrimento del francés. Em, Se convertía, pues, en el vocero de los hombres de su generación, para quienes el chauvinismo de sus mayores y su reivindicación de una pretendida latinidad debían vallerse en provecho de una actitud verdaderamente científica. A través de esa doble perspectiva, primacía del inconsciente freudiano y antichauvinismo, Lacan se unía a las posiciones adoptadas por los surrealistas en su captación de la doctrina vienesa. Así, era el primer pensador de la segunda generación psiquiátrico-psicoanalítica francesa que operaba una síntesis entre las dos grandes vías de penetración del freudismo en ese país. No obstante, en el mismo momento en que se entregaba a ese vuelco inaugural que haría de él un maestro fundador, utilizaba una terminología freudiana conforme a la ortodoxia reinante. El problema terapéutico de las psicosis, escribía, nos parece hacer más necesario un psicoanálisis del yo que un psicoanálisis del inconsciente. Es decir, que es en un mejor estudio de las resistencias del sujeto y en una experiencia nueva de su maniobra, donde deberá encontrar soluciones técnicas. No reprocharemos estas soluciones por su retraso a una técnica que está apenas en sus comienzos. Nuestra impotencia profunda para alguna otra psicoterapia dirigida no nos da ningún derecho a ello. Si Lacan otorgaba aquí semejante privilegio al análisis del yo y de las resistencias en detrimento de la exploración inconsciente, es que seguía siendo tributario en esa época de una eh, de una representación, de una representación del freudismo centrada en cierta lectura de la segunda tópica, em, yo, super yo, ello, ¿no? Cada uno con
sus porcentajes de inconsciente, inconsciente y preconsciente. Dos interpretaciones de esta eran posibles a partir de 1920. Una apuntaba a reactualizar la primacía de la determinación inconsciente sobre el sujeto, el ello más fuerte que el yo. La otra tendía, por el contrario, a asignar al yo un lugar preponderante. Ahora bien, durante el periodo de entreguerras, esta segunda lectura se impuso en el interior de la IPA. El yo en un lugar preponderante. Esa es la que se impuso en la Internacional Psicoanalítica, en la IPA, en la medida en que facilitaba el establecimiento de reglas técnicas llamadas estándar necesarias para la formación de los psicoanalistas. Y fue a través de ella como Lacan descubrió, si no la doctrina freudiana, por lo menos la práctica psicoanalítica. Existía pues un desfase entre el avance teórico que efectuaba en el terreno del saber psiquiátrico y la terminología que empleaba para pensar ese avance. Todo sucedía en aquella fecha como si Lacan no lograra poner de acuerdo su refundición freudiana del campo de la psiquiatría con una lectura adecuada de la segunda tópica. Su entrada en análisis sobre el diván de Lowenstein en junio de 1932 no era sin duda ajena a la existencia de semejante desfase. O sea, dice que Lacan va a análisis para esclarecer este desfase, este desfasaje, ¿no? Lo que es cierto es que Lacan experimentó un gran malestar por no haber podido practicar con Aimé una cura freudiana. Observemos para terminar, escribía, que si no se ha practicado el psicoanálisis en nuestra enferma, esta omisión, que no se debe a nuestra voluntad, delimita al mismo tiempo el alcance y el valor de nuestro trabajo. Lacan había empezado a ocuparse de Marguerite en junio del 31, o sea, un año antes de su propia entrada en análisis, que haya tenido la necesidad de dejar así la constancia de esa omisión y de subrayar que no era responsable de ella, muestra bien el lugar que ocupa la tesis en su itinerario. Es todavía una obra de psiquiatra, a la vez que es ya un texto psicoanalítico. Sabemos hoy, gracias al posfacio redactado por Didier Ancieux en el libro de Jana Lush sobre la historia de Marguerite, que fue ella la que se negó a ser psicoanalizada por él. Cuando la examinó, escribe Ancieux, en el transcurso de una serie de conversaciones, Lacan no estaba todavía formado en psicoanálisis, no emprendió en su enferma un trabajo psicoterápico que mi madre por lo demás hubiera rechazado. Varias veces repitió a mi mujer y a mí mismo que encontraba a Lacan demasiado seductor y demasiado payaso para confiar en él. Bueno, aquí terminamos con el capítulo 2, en donde continúa, donde ha relatado eh, el caso de paranoia de Marguerite, denominada Aimé, para los informes.
eh, para mantener el anonimato, que evidentemente no se ha mantenido. O sea, calculo que en vida se habrá mantenido. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima. Muchas gracias. Los espero.